En este vídeo vamos a repasar los resultados de Visa, Mastercard y Alphabet y luego calcularemos el valor intrínseco de cada una de ellas. Por tanto, sí, ¿cuánto valdrá Visa de aquí a 5 años? ¿O cuánto valdrá Mastercard de aquí a 5 años? ¿O cuánto valdrá Google de aquí a 5 años? Esta semana presentaba resultados Alphabet y la verdad es que cuando presentó resultados, pues el mercado se lo tomó bastante bien por los espectaculares resultados que presentó. Y fijaos que a simple vista pues no parecen que sean demasiado espectaculares, pero hay mucha cosa interesante detrás de toda la paja que pues podemos ver aquí. Por ejemplo, las ventas crecieron en moneda constante respecto al mismo trimestre del año pasado un 16%. El beneficio operativo pues pasó de unos 21 billions a unos 28 billions. Fijaos que el margen operativo pasó de 28 al 32% y fijaos que el beneficio neto pues pasó de unos 19 billions a unos 26 billions. El EPS por su parte pasó de 1,55 a 2,12. Pero lo que realmente le gustó al mercado es justamente esta parte que vemos aquí. Si recordáis los vídeos anteriores que vinimos haciendo, pues a medida que Alphabet venía presentando resultados, veíamos como en esta parte pues cada vez era más lucrativo para Google, la parte de Google Cloud. Pues aquí vemos que por ejemplo pasó de unos 8 billions a unos 11 billions, ¿vale? Entonces, claro, esta parte cada vez empieza a ser más significativa en esta compañía y claro, aquí el mercado es donde está viendo esa gran oportunidad. Recordemos que hoy en día las tres grandes compañías, las tres principales Big Tech, están compitiendo justamente en este sector. Actualmente, ahora veremos eso, actualmente pues el que se está llevando el gato al agua es Amazon Web Service, por detrás tenemos a Microsoft, pero también muy por detrás, o sea, muy por detrás no, que les está empezando a comer ya cierto terreno en este sector del cloud, es la parte de Google. ¿Y por qué el mercado pues está, bueno, pues tan eufórico con esta parte? Y fijaos lo que sería todo el mercado de Google Cloud, lo que se espera que crezca, pues por ejemplo, para el año 2030. Fijaos que más o menos se espera que sea un retorno del 15% anualizado. Entonces, claro, o sea, tú si tienes una compañía que te está creciendo en este sector, pues es evidente que está comiendo terreno, no sé si tan evidente, pero es evidente que está ganando mucho terreno aquí. Y si se espera, pues todo ese crecimiento en la parte de Google Cloud, bueno, pues por eso el mercado se tomó tan bien estos resultados que presentó Alphabet. Aquí tenemos las palabras del CEO en la presentación de resultados y bueno, pues lo que nos dice básicamente es que están muy comprometidos con la parte de IA y eso es justamente lo que le permite pues rescatar bastante cuota de mercado en la nube. Pues aquí dice, por ejemplo, que las soluciones de IA están ayudando a impulsar una adopción más profunda de productos entre los clientes existentes y atraer nuevos clientes para que estos, bueno, pues tengan más ofertas y más tal. Estas son las palabras del CEO y bueno, pues lo que dice aquí básicamente todo este rollo es que, bueno, que están muy comprometidos con la IA y justamente es la IA lo que les está permitiendo pues rascar más cuota en la parte de Google Cloud. Pues por ejemplo aquí dice que nuestras soluciones de IA están ayudando a impulsar una adopción más profunda de productos entre clientes existentes y atraer nuevos clientes. Por otra parte, también veis aquí como los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube superaron por primera vez los 50.000 millones de dólares en estos últimos 4 trimestres. Google o Alphabet de media en estos últimos 10 años ha cotizado a un PER de 23,7 veces, a una EBITDA de 12,6 y a una EBIT de 18 veces. Pero en la actualidad esos múltiplos, bueno, pues se contrajeron un poquito. Fijaos que actualmente está a 19 veces PER, a 12,4 veces EBITDA y a 16,7 veces EBIT. Y bueno, esto puede estar un poco reflejado, pues fijaos el crecimiento en ventas que venía teniendo Google pues en el pasado y el crecimiento que se espera pues de aquí a futuro, que bueno, pues es un poquito menor. El margen operativo, bueno, pues para los próximos años, fijaos que los analistas pues estiman más o menos en torno a 31 o 32% de aquí para a futuro. En la actualidad Google cotiza a $171 y si la valoramos por EV Free Cash Flow pues a 24 veces o por PER a 24 veces, claro, aquí más de uno pues a lo mejor se estará preguntando, joder,
pero ¿por qué le estás metiendo 24 si actualmente pues vemos que está a unas 19 veces, por más que la media en este caso del PER sea de casi 24 veces? Y un poco es por ese mercado en el que está empezando a arañar cada vez más cuota de Google, que era lo que os decía antes. Fijaos que cada vez más está copando más cuota de mercado en la parte de Google Cloud. Entonces no es descabellado que el mercado te lo empiece a pagar un poco más justamente cuando empiece a ver que esa parte de Google Cloud, esa parte de cloud, mejor dicho, pues empieza a ser mucho más significativo en los beneficios de esta compañía. Entonces, bueno, pues si lo valoramos a unas 24 veces Free Cash Flow, en el caso de Alphabet, tenemos que el valor intrínseco a día de hoy es de 207 dólares, y para dentro de 5 años sería de unos 361 dólares. Esto es un retorno anualizado del 16%. Digamos que pues en el caso de las ventas y del margen EBIT, pues hemos sido bastante conservadores en más o menos lo que estimaban los analistas. Y para el caso de las recompras de acciones, bueno, pues más o menos es el ritmo al que viene recomprando en acciones esta compañía. Para aquel que sea un poco más pesimista y que pues a lo mejor no esté tan seguro de cómo será esta parte de Google Cloud de aquí a futuro, pues bueno, si la valorarías, por ejemplo, por la media, o sea, por el PER al que está cotizando la actualidad, que sería unas 19-20 veces Free Cash Flow, pues esto más o menos te daría unos 300 dólares de aquí a 5 años. Y esto más o menos sería entre un 11 o 12% anualizado, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis esas dos valoraciones de Google para los próximos 5 años. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejar algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Esta semana también presentaba resultados Visa. Bueno, es una compañía, la verdad, que nunca defrauda. Es bastante predecible cómo se comporta esta compañía, tanto en bolsa como financieramente. Es una empresón, y la verdad es que yo desde que la tengo en cartera nunca me dio un altibajo, y hace bastantes años que la tengo. Para el caso de las ventas, bueno, algo importante es que cerró el año fiscal, ¿vale? Bueno, pues, hay compañías que el año fiscal es distinto al año normal, digamos, ¿no? Y este es el caso de Visa, por ejemplo. Entonces, cuando presentó esos resultados, pues era el año fiscal 2024, y comparado con el año fiscal 2023, bueno, pues, el crecimiento en ventas pues fue un 10%, el beneficio neto fue un 14%, y el EPS pues se incrementó un 17%, bueno, respecto del año pasado. Y si lo miramos por trimestres, pues en este trimestre teníamos que era las ventas un 12%, el beneficio neto pues un 14% y el EPS un 17%. Además tenemos, bueno, pues el número de transacciones procesadas, que tanto para el año como para el cuarto trimestre, bueno, pues fueron un 10% de incremento respecto tanto del año anterior como del mismo trimestre del año pasado. Algo también que dice por aquí, bueno, es por supuesto el programa de recompras de acciones que tiene Visa, que es brutal, y así como el pago de dividendos. Bueno, pues aquí tenéis lo que se gasta en cada una de esas partidas. Algo que me pregunta la gente es cómo se calcula esas recompras, ¿no? Bueno, pues eso la verdad es que es información que te da la propia compañía en el balance, pero si no lo podéis ir a ver a Ticker, que está presentado, bueno, de una forma un poco más amigable. Bueno, pues fijaos que aquí tenéis lo que serían las acciones que hay en circulación de esta compañía. Estos son millones de acciones. Y esto que veis aquí es cómo va reduciendo el número de acciones año tras año. Es decir, fijaos, por ejemplo, de 2023 comparación con el 2022, bueno, pues fue de un 2,4% que esta compañía recompró acciones, y por tanto redujo ese número de acciones en circulación un 2,4%. Visa cotiza de media pues en estos últimos 10 años a unas 28 veces PER, a un EV/EBITDA de unas 19 veces y a un EV/EBIT de 20 veces. Y en la actualidad está cotizando a un PER de 25, a un EV/EBITDA de 20 veces y un EV/EBIT de 20,7. Este es EV/EBITDA, perdón. Si vemos aquí, por ejemplo, el crecimiento en ventas, bueno, como os decía antes, es bastante predecible. O sea, se comporta más o menos siempre igual. Bueno, la sesión aquí en el 2020, que fue un caso un poco extraño para tener en cuenta, para coger entre comillas.
Pero como vemos aquí, siempre es bastante predecible el crecimiento que tiene esta compañía. Para el caso del margin EBIT, bueno, pues más o menos para los próximos años el consenso de analista pues te va a estimar ese margin EBIT en torno a un 67-68% y el crecimiento en ventas, bueno, pues más o menos a un 10%. Actualmente Visa cotiza a unos $289 y si ponemos sus múltiplos históricos, que era lo que acabamos de ver en Ticker, pues por ejemplo para el caso del EV Free Cash Flow, pues si lo valoramos a unas 28 veces de aquí a futuro, tenemos que para el día de hoy el valor intrínseco de la compañía es de $257 y que para dentro de 5 años será de $408. Esto nos daría un rendimiento anualizado del 7%. Fijaos que metimos aquí un crecimiento en ventas del 10%, un margin EBIT del 66% y una recompra de acciones del 2,4% aproximadamente, que era lo que veíamos en la pantalla de TKR. Mastercard es otra compañía maravillosa, como es muy similar a Visa. Y fijaos en la presentación de resultados, por ejemplo, para el caso de las ventas, que se incrementaron un 14% respecto del mismo trimestre del año pasado. Estamos mirando en moneda constante, que es como hay que ver siempre estas cosas, que es lo que demuestra el crecimiento real de la compañía. Entonces, bueno, como os decía, del mismo trimestre del año pasado, pues bueno, se incrementó un 14%. El beneficio operativo se incrementó un 5% respecto del mismo trimestre del año pasado. El beneficio neto se incrementó en un 3% y el EPS pues, se incrementó en un 5%. Fijaos aquí que el margen operativo, bueno, pues se decrementó pues en unos 4 puntos y pico, un 4,2%, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esta parte de aquí. También es una compañía que recompra acciones de forma bastante agresiva y bueno, eso es evidentemente entre el crecimiento que tiene en ventas y que tiene unos márgenes de la hostia, entre eso y la recompra agresiva que tiene en acciones, bueno, es lo que demuestra ese comportamiento que tiene en bolsa que es, bueno, es brutal. Tenemos aquí los múltiplos a los que ha cotizado históricamente Mastercard. Por ejemplo, para el caso del PER, en estos últimos 10 años ha cotizado de media a unos 31,5 veces y en la actualidad está más o menos en su media. Fijaos que para el caso del EV/EBITDA de media ha cotizado unas 23 veces y en la actualidad está un pelín más cara respecto a este múltiplo, a unas 24,6 veces. Y para el EV/EBIT de media ha cotizado a 24,5 y en la actualidad está a 26. Es una compañía que crece en ventas un poco más que Visa y de hecho por eso cotiza múltiplos un poco más altos. Fijaos por ejemplo aquí que bueno, pues tenemos un crecimiento que era un poco más importante que el de Visa y fijaos que de aquí a los próximos años también el consenso de analistas pues, está estimando un poco más que ese 10% que veíamos en Visa en la presentación anterior. Y bueno, pues tenemos que el margen operativo, el margin EBIT, bueno, pues para los próximos años, mejor dicho, tenemos aquí hasta el 2023 que es del 58%, aquí esto que se va a decrementar, bueno, pues el decremento que vimos ahí en la presentación de resultados, pero fijaos que más o menos va a rondar en torno a 58 o 59% de margen operativo o margin EBIT para los próximos años, según lo que estima el consenso de analistas. Actualmente Mastercard cotiza a unos $499 y si la valoramos por múltiplos a su media histórica, por ejemplo, para el caso del EV Free Cash Flow, ponemos de unas 31 veces de aquí a los próximos 5 años. Esto es que el mercado dentro de 5 años te la siga pagando a 31 veces EV Free Cash Flow o per 31 veces. Pero si la miramos por este múltiplo, vemos que a día de hoy el valor intrínseco es 4,68 y que para dentro de unos 5 años pues será de $834. Esto es un retorno anualizado del 11%. Bien, y ese crecimiento viene dado por, bueno, pues ese crecimiento en ventas del 12% que veíamos en TKR, bueno, esto era 11 y algo, el margin EBIT del 59 y esa recompra de acciones que era del 2, y pico, que eso también lo podéis ver en TKR. Esto si vais a TKR y os vais a la página de Mastercard, en el income statement, bueno, ves aquí las acciones que hay en circulación y el programa de recompras de acciones que va teniendo. Es decir, por ejemplo, aquí te sacó 2,4% de acciones, aquí un 1,6, aquí un 1,4, 2,1, 2,6. Vale, entonces veis que el número de acciones pues cada vez es menor por ese
esa recompra masiva que tiene de acciones tanto Visa como Mastercard. Como conclusión, bueno, tanto Visa como Mastercard veíamos que están a unos múltiplos, bueno, un poco exigentes como para poder entrar ahora en estas compañías. Lo ideal para entrar en estas compañías que son así tan grandes y tan conocidas y que el mercado sabe que lo hacen siempre bien, bueno, pues es evidentemente que es en una corrección. Entonces, fijaos, por ejemplo, si entrábamos en Visa, pues por ejemplo, en el 2022, en octubre, que nadie, absolutamente nadie quería tocar el mercado, pues fijaos que Visa, por ejemplo, estaba a un PER de 22 veces. En la actualidad está a un PER de 25, pero hay bastante diferencia entre entrar a PER 22 y entrar a un PER de 25 veces. O fijaos, por ejemplo, para el caso de cuando fue pues, el confinamiento, que estuvo también a 21,9. Es una compañía realmente que es difícil cogerla a un múltiplo bajo. O sea, por más que haya una corrección general del mercado, es complicado. De hecho, los veis. En 2020, pues muchísimas compañías habían caído muchísimo en bolsa. Y fijaos que Visa, pues, joder, pues cayó un poquito, o sea, no cayó mucho. Entonces, bueno, es muy complicado pillarlas a estas compañías en una valoración correcta como para tener pues, un retorno que sea mayor que un 15%. Eso hay que esperar. Si lo quieres capturar ese retorno mayor del 15%, bueno, pues hay que esperar una corrección. Si no, no vas a obtener ese retorno y vas a tener el crecimiento propio de la compañía, que es el crecimiento propio del EPS.